tienen presencia en casi todo el territorio nacional, e incluso en muchas zonas de clase alta, donde también ejercen con otras modalidades sus propias dinámicas de control territorial. Entonces, digamos, el fenómeno ha tomado su vida propia y constituye hoy día una verdadera amenaza, sobre todo a la seguridad ciudadana, ¿no? En los últimos años, las pandillas, por ejemplo, han adoptado las mismas prácticas o prácticas similares a las que utilizaban los escuadrones de la muerte para privar de libertad, torturar y desaparecer personas. En los últimos años el fenómeno de la desaparición forzada se ha impuesto como una expresión de esa violencia tan compleja y como una estrategia también de control de los territorios que dominan, como una estrategia para instalar terror, similar a la que utilizaba el Estado salvadoreño, ese Estado terrorista al que se refirieron en los 70 y los 80 para ejercer el control social y el control de la ciudadanía. Entonces hay, digamos, distintos paralelismos con sus diferencias, obviamente, pero paralelismos que son extrapolables a la situación actual. En esa lógica, sin duda, es importante para entender la violencia y la criminalidad en El Salvador visualizar esos distintos actores, ¿no? Y yo he insistido en distintos trabajos, en entrevistas, en declaraciones, en la necesidad de señalar que el tema de la violencia en El Salvador se produce o está coproducida por distintos actores criminales e incluso actores legales que no figuran en las narrativas y en la retórica ni como prioridad en las políticas públicas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los homicidios, de acuerdo a las estadísticas oficiales, solo alrededor del 50% son atribuibles a pandillas. ¿Quién comete el restante 50% restante? Es decir, que otros actores también participan en la comisión de estos delitos. Pues ahí tenemos en los últimos años, y sobre todo me refiero a la administración de Sánchez Serén, una amplia participación de miembros de la policía que durante esa administración ejecutaron a más de 1.500 personas, de acuerdo a las estimaciones que se han hecho. Algunas de ellas con prácticas muy similares a las de los escuadrones de la muerte. Se organizaron grupos de exterminio, muchos de los cuales no se han desinstalado, ¿verdad? Continúan operando. De igual manera hubo un resurgimiento de grupos de limpieza social conformados por distintos actores, incluyendo también civiles, empresarios, algunos funcionarios públicos que financiaron estas estructuras y que han sido responsables también de una buena cuota de violencia, sobre todo que se ejecutó en el quinquenio pasado. Y de igual manera hay una serie de hechos de violencia social que no son adecuadamente investigados, el caso, por ejemplo, de los feminicidios, o a veces ajustes de cuentas entre familiares, vecinos, personas conocidas, que no son investigados, pero que se enmascaran bajo la figura de violencia de pandillas. Entonces, se utiliza ese enemigo público, ese enemigo único, para enmascarar otras formas de violencia que ha sido funcional a los poderes de turno. Y estoy hablando de todos los poderes de turno, incluyendo los gobiernos de izquierda. Entonces, creo que digamos, sin duda, todo este cóctel por un lado, de factores asociados, de factores estructurales, pero también de factores coyunturales que tienen que ver con el cada vez mayor avance de la criminalidad organizada transnacional por el corredor México-Centroamérica, junto a elementos como la cultura de la violencia, la amplia disponibilidad de armas en el país. El Salvador sigue siendo uno de los países
con mayores niveles de armamentismo entre la población civil a nivel centroamericano. Todos estos son factores que han contribuido sin duda a la violencia letal que tenemos hoy día, y indudablemente el elemento de la cultura de la violencia, el elemento de la impunidad, sobre todo esta que se ha perpetuado desde el periodo del conflicto armado, ha contribuido significativamente a generar este fenómeno de violencia criminal tan aguda que enfrentamos hoy día los salvadoreños. Y mira, Janet Aguilar, es interesante todo lo que estamos recibiendo acá y estoy tratando de darle dirección, porque aquí escriben salvadoreños que han perdido familias, padres han perdido a hijos, hijos han perdido a padres, no solamente en una época histórica determinada, no solamente en una coyuntura determinada, sino que aquí estamos hablando de los 60, 70, 80, 90. Y es importante, dicen aquí, lo que mencionabas, que independientemente de los gobiernos, y es que ahí está el punto del análisis, porque los gobiernos han llegado pero no han cambiado estructuras, y es lo que muchos nos dicen hoy. Por ejemplo, la estructura económica del país ya lleva 300 años, 200 años, y no ha cambiado. Una estructura basada en el saqueo permanente por un grupo extremadamente mínimo. El libro famoso, que ya tú lo conoces, que habla de las famosas 14 familias. Y estamos hablando del 2020. Y esas mismas familias hace unos días sentaron al presidente y le dijeron, esta apertura tiene que ser tal día, y así tiene que ser. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí estamos hablando de que a los verdaderos terroristas no se les toca. Y mientras no toquemos a esos verdaderos terroristas que siguen saqueando al país permanentemente, vamos a pasar, Janet Aguilar, otros 200 años más. Porque no estamos tocando a los verdaderos, a los que han creado el problema. Porque aquí vinieron a saquear al país, a quedarse. Y para saquear a un país necesitas instrumentos de control. ¿Cómo vas a encontrar a quién le gusta ser saqueado? A nadie. 1932, la familia de los Palomo Sol, el presidente Calderón Sol, los abuelos de ellos, el padre, participaron en ese genocidio. Se repitió después, se dio otra vez en los 80s. Estabas hablando de los secuestros. Aquí hay una gran industria, la industria de los órganos. 8, 10, 12 desaparecidos diarios. Pero hoy no es noticia, obviamente. Pero los desaparecimientos siguen. Esa es una de las industrias de más ganancia. ¿Cuánto vale un corazón en Japón? Riñones. Nos hemos dado cuenta que se están vendiendo en Europa, en Estados Unidos, a donde están los desaparecidos. Entonces, aquí estoy tratando las notas que hemos tomado, que nos dicen, mientras el fascismo económico que existe en el país no se destruya, no se desintegre, van a seguir las prácticas de terrorismo de Estado que han seguido siendo parte, desafortunadamente, de la vida en El Salvador. Y nos hablan acá, Janet Aguilar, a ver si
si tenés algo al respecto, porque por ejemplo el mercado de armamentos en El Salvador lo manejan 3 familias, a lo más 4, que son de estos mismos oligarcas o empleados de los oligarcas. Son los mismos que manejan el tráfico. El expresidente de Arena, que tuvo que renunciar, que ahorita está enjuiciado, ya no se habló de él. Un gran traficante de armas que trabaja inclusive con Israel. Y trae ahí, ahorita, documentos que indican que aún ahorita que está, entre comillas, en juicio, sigue traficando armas. Sigue trayendo armas. Entonces, ¿y qué estamos haciendo entonces ahorita? Yo creo que manejas el concepto de que se decía de que van más de equivalente a que 5, nos decían hace poco, unos 4 presupuestos salvadoreños en los últimos 10, 15 años que se han gastado en la violencia, en combatir a la violencia. Nos llaman acá que es algo que ya es similar a es una colombianización, en donde lo que tenés son actores paramilitares, con ayuda directa e indirecta del Estado, gobierno y obviamente siempre de esa oligarquía que hace y deshace en el país. Diana, esa gran corporación en los 80 y en los 90 era un centro de tortura. Hugo Barrera, uno de los dueños, financistas de Arena, padrino hermano de Roberto Dabuizón. ¿Y cómo se explica tener ahora a Roberto Dabuizón Jr. de alcalde? Entonces, lo que ha pasado en El Salvador es que los terroristas verdaderos, hoy vestidos de saco y corbata, quieren borrar esa memoria histórica. Y la radio Farabundo Martí Internacional, una de las razones de su existencia fue que nuestra gran audiencia, la diáspora, nos ha dicho que tenemos que mantener viva la memoria histórica, que es la que quieren borrar y la que de seguir así van a borrar, pero por lo menos aquí está la radio Farabundo Martí diciéndoles que los miembros de la Tandona ahí están, hoy más vivos que nunca. El coronel Reinaldo López Nuila torturó aquí a 2 de los amigos que nos han mandado estas notas. Hoy es dueño de una universidad. El Chato Vargas, comandante de uno de los batallones de reacción inmediata que asesinaba a niños, mujeres y ancianos, además de ser el diputado número 1 en la asamblea, también es empresario. El batallón Atlacatl, el coronel Almendaris, tuvo varios años al frente de este batallón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la asamblea? Asesinos. Y estos asesinos son los que hoy tienen las comisiones de seguridad. Imagínate, tú lo sabes muy bien. Ellos son los que la tienen. Y Parker es el asesor jurídico de ellos todavía. Parker, que fue el encargado de quemar todos los documentos para que a Cristiani no se le dijera que él fue uno de los actores intelectuales de sacarle el cerebro a los jesuitas. ¿De qué estamos hablando entonces? Nos dicen aquí. Las maras es una distracción. Si mañana un gobierno llega y toca las estructuras a las maras, en 24 horas los pone quietos, porque son niños que los han entrenado a matar. No cualquiera mata. Matar implica pasar a una dimensión completamente ya inhumana. Y él no es de cualquiera. Entonces, te preguntan acá, Janet Aguilar, que hasta qué punto estaría tu vida en peligro, tu profesión en peligro, si empiezas con este análisis ya a difundirlo en los medios de comunicación
que quizás no te van a hacer caso, nos dicen aquí, porque son los mismos que controlan a